Bueno, bienvenidos a esta primer sección que vamos a estar desarrollando justamente del curso Tecnologías Aplicables al EDAN. Ya en esta sección vamos a hacer un empalme directamente de lo que se venía trabajando anteriormente, ¿sí? Con EDAN Operaciones y lo que son las tecnologías, el trabajo, la forma de desarrollar algunas de las tecnologías y los procesos lógicos en donde, por supuesto, es supremamente importante el desarrollo justamente de absolutamente todas y cada una de las tecnologías que se pueden aplicar directamente a la evaluación de daños y análisis de necesidades. Tengamos en cuenta algunos parámetros y es que es supremamente importante tener en cuenta cuándo esas tecnologías nos van a funcionar y cuándo no. No en todas las ocasiones, todas las tecnologías que nosotros vamos a ver acá nos van a funcionar. Bien, uno. Y dos, también tengamos en cuenta que muchas de estas tecnologías, entre comillas, muchas de esas aplicaciones, muchos de esos software que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo justamente la, de la evaluación, necesitan una configuración, un prediseño, como por ejemplo el caso de Cubo Toolbox. ¿Sí? Cubo Toolbox necesita y requiere sí o sí pues, que usted desarrolle un formulario, un formato. Y todo esto nosotros lo tenemos que desarrollar en la fase previa, ¿vale? ¿Por qué en la fase previa? Porque ya en estado preliminar, o sea, en el durante de la emergencia, cuando nosotros empezamos a realizar este tipo de acciones, ya es un estado en el cual prácticamente estamos llevando a cabo eh, un proceso tardío, ¿sí? Y pues lo más lógico es que la emergencia requiere siempre que los procedimientos se realicen de manera precoz, especialmente cuando hablamos de la evaluación de daños y análisis de necesidades, de gestión del riesgo, de la evaluación del entorno vulnerable. Entonces, absolutamente todas estas acciones debemos tener en cuenta que sí o sí las debemos desarrollar siempre en un estado previo, no en una fase, no en una fase preliminar, en una fase complementaria o realizar un formulario para establecer un formato perdón, un estado de resiliencia. Eh, Hacer absolutamente todas estas actividades, utilizar estas tecnologías en el durante de la emergencia, o sea, el configurarlas en el durante de la emergencia nos va a llevar a obtener de pronto unos datos que no son los más adecuados, que no son los más precisos, que van a tener errores, que van a salir con redundancias y que finalmente el tiempo que nuestro personal va a estar en campo, en donde tienen inclemencias climáticas, lógico, sumemos a todo esto el estado de la presión psicológica, ¿sí? Para una persona estar en un terremoto, inclusive el EDAN mismo lo dice, para estar en un terremoto es muy difícil el ver familias que la sacan debajo de los escombros sin vida, ¿sí? El ver niños sin vida, el ver situaciones en donde finalmente no se puede ayudar y no se puede hacer absolutamente nada por falta de materiales, por falta de personal capacitado, por una cuestión protocolar, por ejemplo, en el triage start, en donde pues prácticamente ves a una persona con lesiones, traumas considerables, que para la cantidad de personas, pues va a ser infructuoso utilizar mucho material en esas personas. Entonces, pues directamente se etiquetan de color negro, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son situaciones que exigen demasiado un estado psicológico de las personas. A esto, a ese estado psicológico que complica el proceso de la evaluación, sumemos la dificultad de realizar la evaluación. Entonces, en todos estos casos, justamente, es supremamente importante tener en cuenta que entre más temprano nosotros lo hagamos, más temprano lo diseñemos y se realiza absolutamente todo esto, pues lo más lógico es que va a ser muchísimo mejor la obtención de datos y pues el trabajo del personal en campo. Bien, por otra parte,
tengamos en cuenta siempre que si se decide hacer solamente las cosas que uno sabe que van a funcionar, pues se dejan un montón de oportunidades encima de la mesa. Que esto va justamente muy acorde con cómo se viene trabajando las emergencias en Latinoamérica. Cuando yo, por ejemplo, presenté muchos de estos proyectos a organizaciones en Argentina y organizaciones en muchas partes del mundo, me decían que no era necesario. O sea, quizás la estructura del proyecto no estaba armada como se viene armando, pero quizás con la colaboración de esas instituciones esto hubiera cambiado considerablemente. En ese momento justamente estaba con el equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorrismo argentino, EVASA, y sabiendo justamente que todo lo que se viene realizando es algo nuevo, algo que ninguna universidad te lo va a dar, que no vas a encontrar en ningún otro documento, que te digan, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo tengo, esto yo ya lo estudié, es un golpe duro, más allá de que sea para el ego, eh, o sea, saber justamente que todo el esfuerzo y todo el desarrollo que vienes haciendo, pues es tirado en un saco roto, ¿sí? Sin embargo, siempre que me lo dijeron, actué de una manera en la que siempre dije como que, nada, o sea, no me interesa que me estén diciendo esto, sino que por el contrario voy a continuar, por el contrario voy a seguir, voy a desarrollar esto a como de lugar y sé que va a funcionar. Y bueno, es hoy justamente lo que ustedes están viendo y que justamente yo sé perfectamente cuáles son los beneficios que trae esto. Es más, quienes han venido realizando los cursos de operaciones y todos los cursos que nosotros venimos desarrollando desde EVASA, EVASI y el programa en Latinoamérica, saben el, que, que los beneficios que venimos desarrollando con todos estos programas y con todos estos proyectos son muy buenos. ¿Sí? Es más, en el desarrollo justamente de lo que fue el curso anterior, en esa evaluación, ustedes ven a Fátima que dice, ojalá que los equipos de primera intervención supieran de esto, ¿sí? Y se sabe que no, o sea, se ve que no. Entonces, para nosotros, para mí es un halago el hecho de que me digan, lo suyo es muy bueno y sé que estas personas se están perdiendo todavía de algo muy bueno, pero no por el hecho de que se lo están perdiendo, no se los voy a ofrecer y no por el hecho de que me digan que no, voy a dejar de hacerlo, sino que por el contrario, pues nada, es algo que tenemos que seguir realizando. Entrando en materia, ¿qué dice la evaluación de daños y análisis de necesidades? Eso es el manual EDAN 2008 respecto a tecnologías aplicadas o aplicables. Pues no dice absolutamente nada. Nosotros desde lo que fue justamente el desarrollo de este programa, desde BASA, pues tomamos la decisión de empezar a diseñar justamente el proyecto y encaminarlo completamente pues en plataformas que nos permitan el desarrollo justamente de la obtención de datos, aplicaciones que le faciliten la labor del llenado de planillas y pues programas que permitan mecanismos de evaluación, la evaluación de riesgos quizás de manera más simple. Entonces, quizás no sea el desarrollo de estos programas, pero sí la utilización de los mismos, ¿sí? La configuración para que ese programa que yo estoy teniendo, que me puede dar, que me puede ayudar con los análisis, por ejemplo, a interpretarlos de una manera adecuada, pues lo más lógico es que yo pueda obtener justamente toda esa información y yo la pueda catalogar, priorizar y establecer dentro de los procedimientos protocolares y asimismo dar una respuesta óptima a los equipos que están trabajando en campo para decirles tengan cuidado en tal región. En este lugar se necesitan ciertos equipos con ciertas destrezas y cierto grado de especialización. En este lugar se necesita, por ejemplo, K9, ¿sí? Que hay varias familias posiblemente heridas, perdidas o ¿sí? Con todos estos factores y demás. Entonces, justamente esto es lo que nos está permitiendo.
lo que nos van a permitir las tecnologías, la aplicación de estas tecnologías, el obtener esos panoramas detallados, no solamente saber cuál es la cantidad de casas y estructuras edilicias afectadas, posiblemente un número muy preliminar, por así decirlo, muy básico de la cantidad de las personas que fueron afectadas, porque eso es justamente lo que se está obteniendo el día de hoy. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es el desarrollo de una mejor estructura, de una mejor manera de obtener esos datos. En cuanto a lo que son las evaluaciones, empecemos hablando por esas evaluaciones, cómo se realizan, algunos aspectos que justamente es lo que empalma la evaluación de daños y análisis de necesidades en operaciones, ¿sí? Ese EDAN operaciones que vimos anteriormente y que empieza a trabajar directamente con lo que son las tecnologías aplicables y cuáles son las diferentes tecnologías que podemos empezar a implementar en lo que es el EDAN. Tengamos en cuenta otra cosa, el programa impulsa, pero no obliga, ¿sí? A realizar o a utilizar estas plataformas, ¿vale? Eso se debe tener en cuenta o lo debemos tener en cuenta. Bien. En evaluaciones se dan, tenemos dos evaluaciones, dos tipos de evaluaciones, ¿vale? Partamos de ahí, porque de acá justamente viene lo que es las herramientas digitales y las herramientas, no digámoslo análogas, pero sí tecnológicas que nos van a dar el primer panorama. En la evaluación específica, recordemos que esta evaluación es la que le obliga prácticamente a que el personal esté en tierra y en el campo. Cuando yo realizo, por ejemplo, una evaluación con un dron, voy a tener una imagen quizás clara y precisa, pero no puedo obtener de pronto unos datos que son quizás un poquito más, que necesitan de más, quizás perspicacia, que necesitan de un poquito más de idoneidad humana en el campo. ¿Y a qué me refiero con idoneidad humana? Me refiero a aquellas personas que perfectamente pueden sentir un olor y que saben que ese olor corresponde al gas, ¿sí? A una bombona de gas, por ejemplo, o cilindro o recipiente lleno de gas. Entonces, automáticamente, esos datos o esa situación de riesgo, pues yo la voy a especificar, ya sea en un formato, ya sea directamente etiquetando el lugar o ya sea también informando justamente cuál puede llegar a ser el riesgo, teniendo en cuenta que imagínense usted, cierre si quiere sus ojos por un momento, imagínense que la estructura en la cual usted está se cae y el olor, por ejemplo, de la cañería rota, pues lo más lógico es que se va a sentir, salvo de pronto que esté en tierras altiplanas muy frías y que esté lloviendo. Entonces eso considerablemente reduce los olores. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues lo más lógico es que ese olor, ¿sí?, se va a sentir y se va a mezclar con muchos otros olores. Entonces, esa sensación no la va a tener un dron, ¿sí? Por ende, muchos de los riesgos que se evalúan justamente por medios tecnológicos no son perceptibles a menos que tenga muchísimos sensores. Eso lo podemos ver más adelante. No estamos diciendo que no. No nos vamos a cerrar, por así decirlo, como lo hizo USAID en el 2008, en que se tiene que realizar de esta manera, en que sí o sí se tiene que ver las imágenes y el dinamismo de la emergencia de esta forma. No, para nada. Nosotros todo lo contrario. Consideramos justamente que las tecnologías van a venir, van a cambiar considerablemente y por ende, mientras tanto, estamos exponiendo justamente que no se pueden utilizar drones para realizar evaluaciones específicas, salvo si de pronto para evaluaciones generales, teniendo en cuenta también otros parámetros. Y es, por ejemplo, que la evaluación general es indispensable que se realicen tomas de manera previa, antes del evento y después del evento, a esos puntos críticos, a esos puntos priorizados que nosotros vimos en EDAN Operaciones.
Entonces, cuando yo ya realizo justamente y tengo un trazado, un track o un vuelo, ya un historial de vuelo, en donde tomo ciertas imágenes específicamente, yo ya voy a tener justamente ese parámetro del antes y el después de manera clara, precisa y concisa. ¿Sí? Ya sé qué cambió en la estructura, cuáles fueron esos daños estructurales específicos, que si yo agarro el dron después de la emergencia, ¿sí? Ya cuando el proceso está pasando, pues lo más lógico es que puede que el edificio esté inclinado, pero no voy a saber si el edificio estaba inclinado antes de, ¿sí? Puede que yo vea una estructura caída con un riesgo de colapso, pero puede finalmente que esta estructura ya haya estado así antes de, ¿sí? Entonces, ese tipo de, y lo más lógico es que lo que venga es, no, pues tengo que recibir información de los vecinos, tengo que recibir información del entorno, pero esa información de los vecinos, del entorno y demás, pues lo más lógico es que me van a quitar tiempo. En cambio, cuando yo ya establecí parámetros, establecí puntos críticos, zonas neurálgicas y realicé las tareas de evaluación de riesgos y de tomas aéreas y de todo esto, lo guardé adecuadamente, hice el trabajo minucioso, pues lo más lógico es que no voy a tener que preguntarle a nadie porque voy a llegar directamente a trabajar obteniendo imágenes adecuadas, precisas, sabiendo justamente el paralelo entre el antes y el después y de esta manera sí establecer unos daños específicos en la estructura o en el sector que corresponda hacer la evaluación. Entonces, eso sí es justamente crítico y preciso. La evaluación a nivel general se tiene que realizar sí o sí de manera previa, no en una etapa preliminar, no en una etapa general. Bien, por otra parte, eh, pues lógico, si nosotros nos damos cuenta de la imagen, podríamos establecer que es un dron, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, miramos esta imagen hace 20 años, l- la situación hubiese sido, o sea, no podríamos establecer un dron como una imagen específicamente. Podría ser una imagen tomada de pronto desde una estructura alta, ¿cierto? Podría ser tomada, no sé, desde un globo, desde una herramienta que nos permitiera en aquel entonces visualizar la situación, pero pues un dron no nos hubiese pasado de pronto por la cabeza, cosa diferente a lo que sucede hoy en día, ¿sí? Entonces, esto justo es que es indispensable que nosotros también pensemos en que pueden haber tecnologías más adelante que van a facilitar el proceso de la toma de decisiones, de la toma de panoramas en cuestión de catástrofes y de emergencias. Y eso justamente nos permite también amoldarnos al dinamismo de la situación, no solamente de la emergencia, sino de todas aquellas situaciones que van a venir más adelante. ¿Sí? Y que por supuesto es indispensable que nosotros las tomemos de la manera adecuada para poder trabajar como corresponde. Bien, hablemos del tipo de drones de una manera muy básica y muy rápida a vuelo superficial, porque la verdad, primero, no soy experto en tema de drones y segundo, pues no corresponde justamente centrarnos solamente en una herramienta. Si nos centráramos en una sola herramienta o si centráramos en todas las herramientas un estudio específico, podríamos quedarnos hablando fácilmente por lo menos un mes, ¿sí? De todo lo que es el trabajo y las herramientas, tanto digitales, software, aplicaciones, herramientas digitales y tecnológicas. Entonces, pues nos vamos a demorar muchísimo tiempo. Es más, para quienes no lo sepan, lo que nosotros venimos desarrollando desde EDAN Latinoamérica, desde el programa como tal, nosotros lo estamos lanzando inclusive como un diplomado.
dentro de la gestión del riesgo, dentro de las eh, profesiones que tienen que ver con emergencias y desastres. ¿Sí? Así que imagínense la cantidad de información que tenemos en cuanto a lo que es el trabajo de la evaluación de daños y análisis de necesidades, las herramientas, absolutamente todo. Es muchísimo la información. Bien. ¿Qué tipo de drones existen? Entonces tenemos, según las alas, ¿sí? Puede ser alas fijas o alas multirotor. Las alas fijas las hemos visto, por ejemplo, en aquellos drones que se utilizan para hacer bombardeos, ¿sí? Aunque hoy en día ya en el 2025 con la guerra Rusia-Ucrania y en muchas otras situaciones bélicas del mundo nos hemos dado cuenta que utilizan cualquier tipo de dron. Anteriormente, sí, para lo que era situaciones de vigilancia y todo esto, sí utilizaban alas fijas, especialmente por la altura que podía llegar a tomar el dron. Pero hoy en día, ya eh, al permitir que la tecnología, al permitir que el radio se extendiera tanto en el manejo de los drones, pues no se necesita justamente un dron de ala fija sí o sí, sino que ya sea multirotor. Ahora, según el control, autónomo o monitorizado o control remoto. ¿Cuáles son las diferencias específicas en el control? El autónomo es aquel equipo, por ejemplo, que yo tomo y establezco parámetros de vuelo y lo mando a volar. ¿Sí? Dígase, por ejemplo, en cultivos. Entonces, yo le digo, fumígueme este lugar y le doy los parámetros de vuelo, velocidad, tiempo de aspersión, ruta de vuelo y demás. Entonces yo ya sé directamente que el dron se va a elevar y va a empezar a realizar sus parámetros de vuelo de acuerdo a los que ya le tengo establecidos. Y tengo que esperar lo único que termine y vuelvo otra vez. ¿Sí? Monitorizado es aquella situación justamente en donde puede ser a control remoto o monitorizado. O sea, que yo lo puedo establecer los parámetros, ¿sí? Pero llegado el caso, por ejemplo, el dron ya está realizando su vuelo de aspersión, por ejemplo, en el caso de agronomía, y viene una tormenta que no preveí. Entonces, en ese caso, dentro de los protocolos o los aspectos de monitorización o de vuelo, le puedo decir al dron retorne nuevamente, ¿sí? Y el dron para realizar su vuelo y vuelve automáticamente, ¿sí? Anteriormente, hace algunos años, se manejaba de esta manera. Pero hoy, por ejemplo, a control remoto, muchos drones se manejan de las tres maneras: autónomos, monitorizados o a control remoto. ¿Sí? O sea, que usted tenga el control total, que usted le pueda dar una ruta de vuelo o que usted pueda establecer las rutas de vuelo durante el vuelo, ¿sí? De manera tal que pueda llegar a cambiar la dirección en cualquier momento. Según el uso, militar o civil, tengamos en cuenta que lo que es el manejo de drones inició con procedimientos militares. ¿Sí? La telefonía inició con procedimientos militares. Y muchas de las cosas, de las tecnologías que tenemos hoy, primero pasaron por un aspecto militar y después fueron utilizados de manera adecuada directamente eh, con parámetros específicos al ámbito civil específicamente. Bien, ahora, de acuerdo al número de hélices, entonces establecemos, por ejemplo, que de acuerdo a la cantidad de hélices, también tenemos estabilidad de vuelo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en esta presentación no vamos a tener, por ejemplo, imágenes de drones con hélices en ala fija. ¿Sí? Todos son de ala rotatoria. Entonces, de acuerdo a la cantidad de hélices, de acuerdo a la posibilidad de cambio de dirección que tenga la hélice, asimismo podemos establecer también la resistencia que va a tener el dron respecto a los cambios de los factores climáticos que lo pueden afectar, cambios de viento y demás, todos aquellos factores y factores inclusive estructurales. ¿Sí? ¿Por qué? No es lo mismo
volar un dron. Por ejemplo, yo estoy en este momento en un piso 12, que si yo saco el dron y lo empiezo a volar desde aquí, desde el piso 12, y lo saco por la ventana, la cantidad de factores que va a tener el dron en ese sentido cambian considerablemente, porque en el espacio en el que yo me encuentro en este momento es un espacio cerrado, sin fuertes ráfagas de viento ni nada de eso. Ahora, salga y saque el dron y los factores de vuelo van a ser completamente diferentes y por lógica razón se precipita. ¿Sí? Eso es algo de pronto que muchos pilotos, entre comillas pilotos, y más bien personas que tienen drones, no lo entienden. ¿Sí? Inclusive el hecho de sacarlo por la ventana incluye un marco. ¿Sí? Cuando el dron vuela sobre ese marco, pues lo más lógico es que cambia considerablemente la fuerza de superficie. No es lo mismo volar a esta altura que a esta altura. Y cuando el dron vuela a esta altura, va a volar con unos parámetros específicos. Pero si cambia de un momento a otro de altura, pues automáticamente se me va a ir para arriba. ¿Sí? Porque la distancia que tiene entre el suelo cambia considerablemente. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que el dron se debe tener en cuenta a la hora de volar que esos parámetros de vuelo pueden cambiar considerablemente en un lugar que ha sufrido justamente una emergencia. Entonces, meter el dron o acercarlo tanto a las estructuras aumenta considerablemente los niveles de riesgo y ya sea, se puede perder la herramienta o puede generar un daño adicional, generando asimismo costos, aumento considerable del riesgo o potenciación del riesgo. O sea, son parámetros adicionales que se deben tener en cuenta en esos casos. Bien, lo que corresponde justamente con los tipos de drones, bueno, eso ya hoy en día, por ejemplo, tenemos drones que levantan grandes cantidades de peso, ¿sí? Anteriormente decíamos que un dron grande podría llegar sobre los 200 gramos. Hoy en día un dron mediano sobre los 200 gramos ya es, inclusive hay drones medianos de eh, muchos gramos más, ¿sí? De una libra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la batería, las antenas y los elementos adicionales que debe tener el dron exigen que, lógico, aumente considerablemente de peso. Esta imagen se las voy a compartir para que ustedes la vean. Les explico básicamente de qué se trata la imagen y de qué se trata el video, que ahí tienen el enlace en la parte de abajo. Se trata justamente de una persona que en un terremoto, en los terremotos de Ecuador, se da cuenta que con el dron puede ayudar. Entonces empieza a tomar justamente las imágenes de los terremotos sucedidos en Ecuador, creo que el año 2021, una cosa así por el estilo, y empieza a tomar imágenes de las estructuras. Y esas imágenes se las pasa a los equipos de rescate. Entonces, basado justamente en esa información, los equipos de rescate pueden utilizar estos datos para decir, ah, ok, fíjese que esta imagen no la teníamos y no sabíamos que el edificio está de esta manera. Entonces, tiene un riesgo de colapso adicional y gracias a esas imágenes, pues se establecen nuevos protocolos en cuanto a la gestión del riesgo, ¿sí? Y a nivel operacional y todo esto. Entonces, nos damos cuenta justamente que la toma de datos con este tipo de elementos tomados de una manera adecuada y precisa le van a permitir sí o sí siempre al equipo a tomar buenas decisiones. Bien, dentro de los beneficios del trabajo con drones en evaluación de daños y análisis de necesidades, pues tenemos mayor versatilidad y rapidez en el análisis, mayor seguridad y eficiencia, realizan un recorrido en menor cantidad de tiempo, no requiere de un grupo grande para la evaluación. Siempre nosotros impulsamos a que tenga como mínimo dos personas, como mínimo, para el vuelo del dron. Más adelante se los voy a explicar. Y en algunos casos, enlace en tiempo real con PMU o con el COE o como le quieran llamar a la central de operaciones en emergencias. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchas ocasiones en las que usted vuela el dron y tiene la posibilidad de compartir la imagen en tiempo real con otros lugares o con otros dispositivos, ya sean cercanos o lejanos. Entonces, esto le permite también
no solamente tener al equipo que esperar que se realice la evaluación para luego tomar la imagen y enviarla, sino que el equipo realice justamente esa evaluación adicional y pueda decirle al piloto, venga, hágame un favor, devuélvase, acérquese, baje, desplácese, porque esos parámetros adicionales de evaluación son los que también a los equipos les va a permitir saber cuáles son los procedimientos operacionales a realizar, ¿sí? Y grabación de recorridos, pues por zonas establecidas. O sea, ya en la evaluación, en la etapa previa, ya se tiene justamente esta información, por tanto, la voy a utilizar para seguir realizando considerablemente las acciones de evaluación. Ya por último, en esta parte del primer video, vamos a ver algo respecto a lo que son satélites y software en gestión del riesgo. Bien, algunos de los software eh, esas herramientas tecnológicas que nos permiten visualizar en tiempo real una situación, ya sea inclusive al otro lado del mundo. En los años 70, las bases de datos se veían de esta manera, ¿sí? Esos puntitos me decían específicamente algo en algún lugar. Y lógico, todo era muchísimo más análogo. Hoy en día, los parámetros para visualizar, por ejemplo, un mapa cambiaron considerablemente. Y hoy en día nosotros ya podemos, por ejemplo, visualizar panoramas muchísimo más adecuados gracias a otras plataformas que anteriormente no existían. Tengamos en cuenta que esto es tomado del año 2023. Al año 2025, QGIS, ArcGIS y otras plataformas para la visualización de sistemas de geografía o de geología nos permiten obtener parámetros muchísimo más claros y precisos. Adicionalmente, estos parámetros se pueden combinar con otros programas para analizar mejor los datos. Entonces, ¿qué mejor justamente sería el hecho de utilizar absolutamente todo esto para poder decir, ah, ok, aquí es en donde yo tengo tales afectaciones, tales daños, priorizo las acciones que voy a realizar, ya sé cuáles son los equipos que van a ir y van a trabajar. Quizás para ustedes digan, no es necesario saber todo esto porque desde el principio uno lo sabe. Bueno, les comento. En Valencia, justamente con el tema este de la Dana, lo que sucedió fue que no solamente Valencia termina siendo afectada, la ciudad como tal no solamente termina siendo afectada, sino es toda una región. Después de una semana, habían lugares y habían zonas en donde no había ni siquiera llegado equipos de bomberos, equipos de nada a la situación, a la intervención. Llegaron equipos de Francia a trabajar en las intervenciones y ahí fue justamente en donde se dieron cuenta la cantidad de problemas que habían tenido en gran manera. A Valencia llegaron muchísimos equipos de ayuda humanitaria, hasta el punto en el que dijeron, no, pues ¿para qué necesitamos más? Pongámoslos a barrer los centros comerciales, a levantar la ropa, a limpiar las calles, sabiendo que en otros lugares esa ayuda humanitaria sí hubiera sido necesaria y sí hubiera sido imprescindible. Pero justamente a causa de la falta de datos fue que se trabajó de una manera tan mala en la situación de emergencias de Valencia. Bien. Por último, hablemos de lo que es el GIS o la plataforma, la aplicación de Geographic Information System. Es un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar y representar de forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada o asociada al territorio, conectando mapas con bases de datos y con otras plataformas adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede utilizar GIS, por ejemplo, para mirar los cambios en el ambiente, ¿sí? Y si utilizo GIS, utilizo Maps y utilizo Windy al mismo tiempo, con la misma plataforma, en el mismo lugar, no solamente voy a ver los cambios del clima, sino voy a tener rachas de viento y absolutamente toda una cantidad de información adicional que le va a permitir justamente a usted
saber cuáles son los parámetros adecuados para trabajar en el lugar. Para continuar justamente con este tema respecto a lo que son las aplicaciones y las diferentes plataformas en la obtención de datos, en principio tenemos, por ejemplo, esta plataforma que se llama Windy, ¿sí? Es una plataforma que tiene, creo que es una de las que más tiene herramientas que le permiten a cualquier persona que acceda directamente a la plataforma a obtener un panorama de cualquier cosa, ¿sí? Tiene capas en las que le permite, por ejemplo, ver el aerosol, la cantidad de aerosoles y las mayores concentraciones de aerosol en diferentes partes de la Tierra, niveles de contaminación, cantidad, calidad del agua, profundidad de la misma, sequía y humedad de la Tierra, y una cantidad de elementos alternos justamente que utilizan otras plataformas, otras aplicaciones y otros sistemas. Por ejemplo, el programa Copernicus, que es catalogado también como el ojo de Europa en el mundo, permite justamente obtener absolutamente todos esos parámetros en la obtención de datos. ¿Sí? Lo que hace el programa Copernicus, justamente lo dije de manera anterior, inclusive obtiene datos referentes a puntos de calor específicos. ¿Sí? Entonces pasa el satélite, toma puntos de calor, toma una cantidad de datos directamente desde la Tierra y esos datos finalmente los vemos reflejados en Winnie. No es adecuado de pronto utilizar la plataforma como para ver situaciones en tiempo y forma, ¿sí? Ni tampoco es bueno dejarse llevar justamente por lo que nos dice única y exclusivamente la plataforma, ¿sí? En cuanto a lo que es rachas de viento, temperatura, absolutamente todo eso sí tiene uno una cantidad de datos quizás un poquito más específicos porque no requiere del paso del satélite, sino que se comparten directamente datos de bases meteorológicas en ciertos puntos, ¿sí? Entonces, recogen esos datos y los manda directamente al programa, pero no necesita que pase el satélite para la recolección de esos datos. Cosa diferente, por ejemplo, que sí pasa cuando son datos exactos de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver un incendio forestal, que ustedes van a tener o tienen más adelante ya el manual para cómo establecer justamente cuáles son cada una de las capas que tienen que ecualizar o configurar para que les permitan ver, por ejemplo, parámetros específicos que le van a ayudar a desarrollar, por ejemplo, ciertas actividades en cuanto a incendios forestales con el Windy. Em, pero de todas maneras no es preciso en el momento, justamente porque requiere de ese paso, ¿sí? No sé si son 48 o 72 horas, pero tiene una órbita y el satélite se va a seguir moviendo. Entonces, querer visualizar datos específicos para eso se necesitaría de un satélite geoestacionario para el cual comúnmente no existe mayor acceso, salvo que sea un estado, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Argentina, que tiene la posibilidad también por medio de satélites geoestacionarios, pero pues que se centran única y exclusivamente en su región, ¿sí? En datos netos de su región. Dentro de los beneficios y de las prestaciones que tiene Windy, por ejemplo, tiene más de 20 parámetros diferentes de medición, conexión directa con el proyecto Copernicus, visualizaciones del clima en tiempo real y provisiones a corto plazo simuladas, visualizaciones de zonas calientes, seguimiento del viento, temperatura, capas de lluvia, por ejemplo. Puede haber una cantidad de información gracias a esa plataforma meteorológica. Bien, no le permite ver, por ejemplo, hacer un seguimiento en tiempo real en GPS. Y adicionalmente tampoco le va a permitir, por ejemplo, como Google Maps o Google Earth, no le va a permitir, por ejemplo, tener un contacto directo y desarrollar proyectos basados en la información geográfica, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en el caso de Maps y de Google Earth, sí los tiene.
Dentro de de las principales prestaciones que tiene Google Maps para estos casos, justamente, comparte y envía una ubicación en tiempo real, cosa que usted, por ejemplo, lo puede ver en este momento por medio de WhatsApp. ¿Sí? Utiliza WhatsApp, le pide el favor a una persona que se contacte o que se conecte en tiempo real, comparta su ubicación y esta ubicación va a ser compartida con un delay, por así decirlo, de unos pocos segundos. ¿Sí? Máximo minutos, pero va a tener una información mucho más específica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si usted trabaja directamente con equipos en tierra, puede utilizar, en caso de que no tenga GPS o seguimiento de GPS, puede utilizar Google Maps, ¿sí? El que tiene un acceso directamente al WhatsApp. Imágenes y posicionamiento 3D sin necesidad de tener que pagar más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted pone el muñequito en el mapa y automáticamente le va a aparecer, ¿sí? En una posición 3D. Cosas buenas y cosas malas que tiene. Las cosas buenas es que le va a permitir, por ejemplo, hacer un paralelo de ese antes y el después que usted tiene de la emergencia, ¿sí? Entonces, va a tener, por ejemplo, imágenes de una construcción o de un edificio, de cualquier cosa, y puede utilizar las imágenes de Google Maps, poniéndolas, ubicándolas específicamente en el lugar, basado justamente en los datos tomados por la camioneta de Google Maps ya tiempo atrás, y le va a mostrar justamente como para tener un paralelo más específico. Eso es algo muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Inclusive tiene comparativas en el tiempo. Entonces usted puede ver mapas que datan del 2000, por ejemplo, ¿sí? Imágenes tomadas por el satélite en los años 2000. Entonces usted puede hacer comparativas de eso, cronológicamente de esa zona o esa región que usted necesita ver. Lógico, las imágenes del 2000 se van a ver pixeladas, muchas de ellas no se van a encontrar directamente en la ubicación, otras depende del lugar en donde se encuentre, por ejemplo, va a tener nubes, ¿sí? Que no le van a permitir mayor información. Entonces, eso quizás son algunas de las cositas que tiene, que complica relativamente lo que es la obtención de datos por medio del satélite de Google Maps. ¿Qué es lo malo? ¿Sí? Una de esas cosas, justamente. Y otro aspecto, quizás un poco malo, es que la camioneta de Google Maps no pasa por todos los lugares. No pasa por, o sea, no es que una sola camioneta haga el recorrido de toda Latinoamérica, porque se demoraría muchísimo tiempo para la recolección de datos. Entonces, en ciertas ciudades específicamente, Google contrata a diferentes personas que lo que hacen es la obtención de datos. Inclusive si usted quiere ver datos de Jamaica o datos de Haití actuales o datos de Surinam, por ejemplo, datos de Guyana Francesa, a los cuales es un poquito más difícil que no solamente entren vehículos de Estados Unidos, sino que adicionalmente programas establecidas directamente por Estados Unidos, eh, si hay programas, o sea, si existen imágenes tomadas en 3D, pero usted se va a dar cuenta que en la parte de abajo le da como un programa alterno, ¿sí? O sea, que es como si Google contratara a otra o subcontratara a otra empresa para que realizara la toma de datos. Entonces, claramente esas imágenes no van a ser muy claras, muy precisas y muy concisas, sino que se van a ver con cierta pixelación, no les puede hacer zoom, solamente está la foto, ¿sí? En muchas ocasiones no es 360, cositas así, justamente que puede pasar. Y dos, como habrán lugares, por ejemplo, si usted quiere ver, no sé, Tokio, esté seguro que usted pone el muñequito en Tokio y le va a dar imágenes del 2025. Póngalas en Buenos Aires, imágenes del 2025. En Bogotá, póngalas 2025. Barcelona, 2025. París, 2025. Ahora, váyase para Chad, África, no las va a tener. Bolivia, en un lugar bastante apartado, no las va a tener. Es más, hay zonas y hay rutas en las cuales no existen imágenes de terreno, ¿sí? Entonces, y lo peor de todo es que muchos de esos lugares son los que se ven principalmente afectados por situaciones de
emergencias, desastres y catástrofes. Entonces, ahí es justamente en donde uno tiene las dificultades para continuar o para conseguir esos paralelos. ¿Qué otra cosa tiene? Y es que justamente tiene comparativas con GIS. O sea, usted puede utilizar los mapas de Google Maps y utilizarlos como capa dentro de los proyectos del QGIS. Y de esa manera puede establecer, por ejemplo, puntos de neurálgicos o zonas neurálgicas, estructuras físicas críticas, ¿sí? Específicos en donde necesita procedimientos operacionales de acuerdo a una zona en específico, a una ciudad, a una región, a un barrio. ¿Sí? La posibilidad de la información geográfica o los sistemas de información geográfica desarrollar diferentes programas de una manera para si usted tiene un SAT, un sistema de alerta temprana, que establece en un punto, ¿sí? Y el SAT empieza a funcionar y el SAT está anclado, entre comillas, con un sistema que informe en el mapa, automáticamente usted va a ver en el mapa, tan pronto, unos segundos quizás más tarde, va a ver la información de ese SAT, brindándole justamente la información por medio de un mapa. Y eso es justamente lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Queremos establecer sistemas de información geográfica que nos permita obtener los datos en tiempo real de lo que sucede basado en los datos que toma la gente. De esa manera, lo más lógico es que se van a saber, se van a tener más datos muchísimo más reales, de acuerdo justamente con los parámetros brindados por la gente que se encuentra en el terreno y no por las presunciones de algunos jefes o de algunas personas que también buscan un bien propio. ¿Sí? No un beneficio común, sino un beneficio propio. Por ejemplo, EDAN 2008 establece y dice que en la parte del trabajo entre forasteros y EDAN local, dice que el EDAN local es la mejor idea. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y saber hacer seguimientos, especialmente con las comunidades, porque claramente si yo soy un EDAN local que trata de conseguir plata a como de lugar. Entonces yo digo, ok, voy a poner 250 tejados que se necesitan. Pongamos, ¿sí? 250 techos de zinc o de lo que fuere para solucionar el tema. Pero en realidad no se necesitan 250, sino solamente se necesitan 100. Pues que esas tejas y se pueden vender, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, para poderle hacer un seguimiento adecuado, sí es necesario justamente, ya eso lo vemos en donde cómo se trabaja adecuadamente con la comunidad para evitar que ese tipo de situaciones pasen. Bien. Y los aspectos negativos, como lo dije anteriormente, no se encuentra actualizado en todas las partes del mundo. Hablemos ahora de Google Earth. Tenemos, o sea, no es que tengamos muchas prestaciones, o sea, no es que tengamos así una gran cantidad de beneficios, pero lo que sí nos permite es trabajar muchísimo mejor con GIS, ¿sí? Adicionalmente tiene la apertura de proyectos. Por ejemplo, en uno de los tantos seminarios que he hecho, yo compartía un procedimiento de rescate y ese procedimiento de rescate establecí justamente desde el punto de rescate aéreo, establecí desde el punto en el cual salía el avión hasta donde se ese tema de esa precipitación, hacia dónde se dirigió y dónde fue el punto final, ¿sí? En el que colapsa la aeronave. Y ese proyecto, si yo agarro el link y lo comparto, muchas personas pueden ver ese proyecto, ¿sí? La ruta aérea de punto a punto, con los comentarios, con absolutamente todo. Los procedimientos que se realizaron, o sea, un proyecto general, total. Entonces, eso justamente es una de las cosas buenas desde mi perspectiva que tiene Google Earth.
Además de que fácilmente, como lo dije anteriormente, se puede aplicar con capas de GIS. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, actualizar los datos de puntos críticos de una ciudad, tanto con Google Earth como con GIS, puedo abrir proyectos, establecer cuáles son esos puntos críticos, establecer rutas de seguimiento, protocolos adicionales, o sea, de ahí salen todo un procedimiento operacional respecto a la información geográfica, ¿sí? Porque es una mirada alterna y paralela de lo que ven muchas otras personas. Y eso es justamente lo que nosotros estamos ofreciendo, estamos impulsando, que usted no vea la emergencia como desde una sola perspectiva en donde veo que la casa se está incendiando, porque solamente tengo el frente de la casa. Entonces, yo no sé qué está pasando detrás de la casa, no sé qué hay en el patio de la casa, cosa que con un dron sí puedo ver el patio de la casa y digo, tenemos una casa en donde hay 20 bombonas o 20 cilindros llenos de gas o posiblemente con gas. Entonces, podemos potenciar las recomendaciones y las precauciones del personal para que trabaje de manera adecuada. Es una perspectiva completamente alterna, ¿sí? Y adicionalmente, si yo empiezo a visualizar cuáles son los daños alternos que se puede estallar y todo esto, automáticamente yo establezco cantidad de personas afectadas, cantidad de estructuras afectadas, qué se necesita, cómo se necesita, cuánto tiempo se demora, el estado de resiliencia, o sea, absolutamente todos esos datos. Entonces, me voy a adelantar a los hechos, aunque no se den, pero ya me estoy adelantando automáticamente, ¿sí? No significa que aunque no se den, yo active sistemas de ayuda humanitaria, equipos, brigadas y todo eso, porque puede que lo que veo desde arriba son cilindros de gas, pero que finalmente lo que sí es que sea, no sé, una escultura con cilindros de gas, ¿sí? Y están completamente limpios y no hay peligro de gas, de fugas de gas o algo así por el estilo, ¿sí? Pero mientras tanto, se establecen justamente esos parámetros de la realidad. Si llegara a pasar, pues yo ya sé cómo activo ya todos los grupos que era lo que iba a suceder y por ende empezamos a trabajar dentro de las capacidades de la emergencia que establece, ¿sí? Con las cantidades de ayuda humanitaria, cómo corresponden, de los sistemas, cómo corresponden y demás. Que es justamente una de las cosas, por ejemplo, que pasó en el mega incendio en Valparaíso. ¿Qué sucedió? Que llegaron una cantidad de cosas de ayuda humanitaria que sobrepasó considerablemente a los equipos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente, la comunidad en general, está mal acostumbrada o no se encuentra bien capacitada para realizar donaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que creen en muchas ocasiones, primero que la ropa sucia, interiores, ropa rota, ropa usada al extremo, es ropa que se puede donar, así como la comida, latas de comida vencida, comida dañada, por ejemplo, frijoles con parásitos, gorgojos, que le llamamos aquí en Colombia. Entonces, todo eso lo que obliga es que al equipo que se encuentra en la recepción de toda esa ayuda humanitaria tenga que verificar cosa por cosa, ¿sí? Adicionalmente, hay muchas personas que creen que así como yo agarro ¿el qué? Así como yo agarro la bolsa y la entrego al equipo de ayuda humanitaria, así mismo ellos van a agarrar esa bolsa y se la van a entregar a una familia. Y no es así. ¿Por qué? Porque lo que se hace realmente es, se agarra esa comida y todo, absolutamente todo esto, y se empieza a apartar por secciones. Esta es la sección de enlatados, esta es la sección de abarrotes, esta es la sección de ropa, y cada una de esas secciones tiene otras subsecciones, que eso lo vamos a ver en logística de la emergencia. Entonces, la logística, en esta sección
De abarrotes tenemos frijol, tenemos garbanzo, lentejas, arroz, ¿sí? Entonces se encuentran otras subsecciones. ¿Quiere establecerlo más? Por supuesto, se puede establecer por secciones de frijol por kilo o por libra, secciones de frijol blanco, frijol negro o frijol rojo, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de manos que yo necesito para establecer sección por subsección, es muchísimo. Y cuando faltan esas manos, ahí es en donde empezamos a tener problemas justamente en la logística de la emergencia. Pasó justamente en Valparaíso, en donde la logística de la emergencia no fue bien desarrollada y la cantidad de ayuda que se llevó sobrepasó el límite de capacidad de las personas. Entonces se empezó a volver basura, ¿sí? Y una vez que esa que todo esto queda y se empieza a dañar, pues lo más lógico es que la gente que lo necesita, que realmente lo necesita, no lo recibe. Entonces, justamente también esta información que nosotros vemos en el EDAN le va a permitir también a las personas entender y a los equipos entender, por ejemplo, cuáles son los centros a los cuales puedo llevar comida o de recepción de ciertas cosas o de recepción solamente de gente. La comida y otros lugares y otras cosas se recibe en otros centros de acopio. ¿Sí? La información del centro de acopio, cuántas personas entran, cuántas camas tiene, para cuántas personas tiene comida, absolutamente toda esa información. Entonces, basado justamente en esos datos que voy teniendo del centro de acopio, asimismo sé cuál es la ayuda específicamente que va a necesitar, cuántas personas puedo enviar, ¿sí? Toda esa información es necesaria, datos. De eso se trata esto. Y de eso se trata justamente el desarrollo de la emergencia. Datos. Por más que se quiera ver un espacio operacional, absolutamente todo lo que se trabaja en una emergencia son datos netos. Y si no tenemos cómo obtener esos datos, pues lo más lógico es que no vamos a tener la forma de responder ante esa emergencia. Ahora, para terminar, vamos a hablar de organismos de la ONU, cómo trabaja directamente la ONU y cuáles son los procedimientos actuales que viene desarrollando. Empecemos por una página que se llama OSOC Virtual. Esta página, si ustedes se dan cuenta en la parte superior izquierda, tiene un nombre de usuario y contraseña. Para poder ingresar y registrarse, usted necesita ser parte de una organización del Estado. Pero no es solamente eso, sino que adicional también necesita tener ciertas jerarquías, porque no es que le permitan a un bombero o a un policía o a alguien así a inscribirse y ya ingresar a los SOC virtual. ¿Por qué no? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos una lista, un listado de alertas actuales de GEDAX, que ya los vamos a ver. Si se dan cuenta, fueron imágenes tomadas del viernes 27 de enero del 2003. Y la alertas, los niveles de alerta en cada uno de los lugares, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, a mí me contrata el Estado para ingresar información, yo voy a ir ingresando absolutamente toda la información que me va llegando y la voy subiendo directamente a la plataforma, ¿sí? De lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Si se dan cuenta, todas las alertas están verdes. Entonces, no hay como mayor nivel de prioridad, sino se enviará de pronto algún proyecto para más adelante o algo así por el estilo. ¿Sí? O sea, no necesita un nivel de respuesta de manera rápida. Bien, ahora, el GDAX es la información en donde se visualiza todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Les explico mejor. Supongamos que en la región en la que usted está pasa un terremoto, ¿sí? Entonces, hay personas del Estado que se encuentran directamente ligadas con la ONU y que son equipos justamente que se encuentran
establecidos que establece la ONU para ir a realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades y subirla a las plataformas. Por desgracia, hoy en día todavía se siguen utilizando documentos análogos, o sea, papelito y lápiz. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene que ir con su papelito y su lápiz, realizar el recorrido o encontrarse con una persona, pongámosle el comandante del sistema de incidentes o subcomandante o un delegado cualquiera, porque están muy ocupados en la emergencia, lógico, que le empiece a brindar cuáles son los datos aproximados de la emergencia. Entonces tengamos en cuenta justamente eso, que en una situación de emergencia real, los datos son muy aproximados y que una vez que lleguen esos datos al sistema y se vean reflejados en el GDAX, ya cambiaron. O sea, si se suben 24 heridos o 24 muertos en la plataforma, lo más seguro es que ya hayan pasado una cantidad de horas en las que esa cantidad de heridos o de personas fallecidas ya subió. Entonces, no es que no funcione, funciona, pero no como un sistema de ayuda inmediata. ¿Sí? En cambio, si nosotros utilizamos plataformas que nos permiten directamente con el teléfono subir toda la información, no voy a estar necesitando, y analizadas por inteligencia artificial, por ejemplo, no voy a estar necesitando que haya alguien subiendo datos, analizando esos datos, pasando esos datos a otro lugar, porque esa es otra. Entonces, si nosotros estudiamos el flujo de la información, hay muchas ocasiones en las que el flujo de información se mueve, es el voluntario va, toma datos. Esos datos vuelven a una central. Esos datos son analizados por la central. Después de ser analizados, se pasan a otro sector que verifica que esos datos sean reales. Y después de que verifique que esos datos sean reales, se pasa a otro sector. Y ese sector es el encargado posiblemente de subir con la vista del encargado a nivel nacional de que esa información sea correcta. ¿Sí? O sea, una cantidad de filtros para que llegue una cosa impresionante, la información. Y si uno de esos sectores o uno de esos filtros se encuentra ocupado con la emergencia o con otra cosa, pues se va a demorar mucho más. La información solamente en llegar. Ahora yo la veo llegar desde Colombia, un terremoto, Dios no lo quiera, Ecuador. Entonces, voy a mirar cuánta gente tengo. Voy a mirar si los papeles los tiene mi personal. Voy a mirar el nivel de entrenamiento que tiene, de acuerdo justamente con el nivel de impacto del lugar. Voy a mirar si estoy con todos los uniformes y si tengo todo listo. Pero ese voy a mirar se me demora 2 horas, 3 horas, 5 horas. Entre ese lapso de tiempo en el que el evaluador tomó los datos y yo estoy verificando si mi personal cuenta o no con las condiciones, ya pasaron 24 o 48 horas. Demasiado. Y el mismo INSARAG establece que después de 72 horas, el nivel de vida baja considerablemente hasta un 65% de las personas que se encuentran, eh, no digamos sepultadas, pero que se encuentran atrapadas bajo escombros o bajo estructuras edilicias colapsadas. Imagínense eso. Entonces, y son datos de los 80s que no han cambiado. Es gracioso, pero es así. Bien, hablemos de lo que es el programa Un Spider. Un Spider es el satélite, es el programa que desarrolla la ONU, que se encuentra en la ionosfera, tomando imágenes específicas para el desarrollo del proyecto de la ONU. Esta imagen es real, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí es tomado directamente del proyecto Un Spider, que ustedes también lo pueden ver. O sea, pueden mirar, buscar un Spider y buscar ahí y puede que hoy, al día de hoy ya hayan quizás un poco más de proyectos armados y demás. ¿Cuáles son los procesos, las cosas que realiza directamente el satélite? Puede seguir trayectoria de ciclones, tifones, huracanes en el mar,
antes que toquen tierra, o sea, puede visualizar gran cantidad de situaciones de riesgo que pueden llegar a generar afectaciones directamente a las personas. Entonces, en ese caso, justamente una Spider se actualiza considerablemente y ayuda con los sistemas alternos para lo que es el sistema de gestión del riesgo. Y como se dan cuenta, por ejemplo, aquí, ¿sí? En la parte de abajo, por ejemplo, el programa Copernicus de la Comisión Europea opera varias aplicaciones útiles como Observatorio Global de la Sequía, Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones, absolutamente todo eso también lo tienen directamente por un Spider. Bien. Por último, hablemos de las aplicaciones para el teléfono. En principio, vamos a hablar solamente de dos. Vamos a hablar de Cubotoolbox y de Datascope. Bien. Datascope lo dejo en principio porque es una de las plataformas, una de las aplicaciones, es plataforma y aplicación. La puedo utilizar desde el computador y la puedo utilizar desde el teléfono. Más completas tanto para la recolección de datos como para el análisis de los mismos. Solamente que la suscripción de una sola persona es muy cara, ¿sí? Entonces, Datascope es más que nada para el trabajo de operaciones empresariales, ¿sí? En cambio, directamente Cubotoolbox, que es un software creado para la obtención de datos en emergencias, desastres y ayuda humanitaria. Estas dos imágenes son actualizadas, son herramientas de datos intuitivas y adaptables para maximizar el impacto, ¿sí? Las imágenes que ustedes van a ver tal cual son las mismas que ustedes van a tener acá. ¿Qué tiene de bueno Cubotoolbox? Que se puede aplicar directamente a Power BI. Y Power BI, por ejemplo, es una plataforma de análisis de datos con inteligencia artificial. Cubotoolbox no tiene inteligencia artificial para el análisis de datos, pero si yo le doy permiso a Power BI de que ingrese, analice y visualice los datos y basados en esos datos me dé pautas para establecer panoramas adecuados, estoy ganadísimo. El proceso de análisis que se me demoraba horas, ahora se me va a demorar minutos y voy a poder trabajar tranquilamente sabiendo que el trabajo que vamos a desarrollar va a estar bien, va a ser el más adecuado y va a ser el más propio. ¿Falta qué? Un tema de configuración, un tema de procesos alternos y demás. Eso es justamente algunas de las tecnologías, tanto digitales, ¿sí? Como también tecnológicas que nos van a ayudar a desarrollar nuestro trabajo de operaciones en tierra. El trabajo que queda por delante es bastante. Pero bueno, no se preocupen que más adelante ya les voy a estar mostrando cómo funciona esto, cómo se aplica directamente en la emergencia y demás. Por el momento ya los conocimos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.